Qué bendición, queridos hermanos, es poder alabar al Señor con todo nuestro corazón. Tener ese privilegio de decir: Señor, yo deseo que tú escuches estas alabanzas como una forma en la que nosotros entregamos toda nuestra vida delante de ti. Y vamos a pedir al Señor que siga hablando a nuestras vidas en esta mañana por medio de esta carta que la estamos exprimiendo. Que el Señor, por medio de su palabra, habla a su pueblo y cubre todas las necesidades. El pastor no necesita pensar de qué va a predicar el día domingo, porque el Señor ya dijo de qué va a predicar. Y ahí está la palabra del Señor. Solo tenemos que sujetarnos a esa palabra. Y vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te ruego, Señor, que mires las necesidades de este pueblo. Te ruego, Padre bendito, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder buscar agradarte, honrarte y glorificarte a ti por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra vida, por medio de poner en acción, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Te ruego, Padre, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, el precioso Espíritu Santo que ha, Señor, transformado nuestras vidas, que ha venido a vivir en nuestros corazones, nos ayudes, oh Dios, a demostrar cada día más frutos de que te conocemos a ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, una de las promesas que Dios le dio a su pueblo Israel antes de entrar en la tierra prometida fue de que si ellos obedecían su palabra, que si ellos obedecían la ley que les había entregado, como consecuencia de esto vivirían gozando de su favor y plena bendición en su caminar diario. Pero por otro lado, si ellos se rebelaban contra la palabra del Señor, también su promesa sería que maldiciones vendrían a sus vidas. No habría bendición en sus cosechas, no habría bendición en sus ganados, no había bendición ni en el campo ni en la ciudad. Por eso el día de hoy quisiera que veamos si cada uno de nosotros, hermanos, por medio del espejo de la palabra de Dios, estamos viviendo bajo los parámetros, bajo la regla que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, para comprobar si nuestra comunión con Él es real, es decir, existe. Porque nosotros podríamos pensar que tenemos una buena comunión con Él, pero durante toda la semana estamos alejados de su palabra. Estamos alejados de ese tiempo de oración que tanto nuestra alma anhela para poder refrescarnos, vivir y hacer su voluntad. Separados de mí, dice el Señor Jesucristo, no podéis hacer nada. Queridos hermanos, es tantas las bendiciones que tienen los creyentes que guardan la palabra del Señor, que Dios, en el pasaje que vamos a considerar el día de hoy, nos promete que podemos pedir todo lo que queramos. Y Él asume que si nuestro corazón está dirigido por su Espíritu Santo, vamos a pedir conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él dará las cosas que le hayamos pedido. Por eso Santiago dice: ustedes no tienen lo que piden. ¿Pero por qué? Porque piden mal, ¿no? Son tantas las bendiciones, hermanos, que podríamos alcanzar si nosotros buscamos obedecer al Señor y producto de eso tener una buena comunión con Él y producto de eso poder pedir bien al Señor. ¿Cuántos de nosotros sentimos gozo cuando después de un tiempo de oración, quizá un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años, el Señor responde la oración? Es un gozo grande.
ver que Dios respondió a aquellas cosas que nosotros quizás las habíamos olvidado. Pero a Dios no se le olvida. Por eso el tema que hemos puesto, el mensaje del día de hoy, es: todo lo que pidamos, lo recibiremos. Pero debemos hacer ese hincapié en que es por medio de obedecer al Señor. Y la primera cosa que vamos a ver en este pasaje, y quisiera que abran sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 3. Veamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el 24. Y dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis amados hermanos, la primera enseñanza que quisiera compartirles en esta mañana es que la confianza más grande de que somos sus hijos nos la da su misma palabra. Es la palabra de Dios la garantía de que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios o no. Es decir, la mejor manera para nosotros evaluar si nosotros somos verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios es por medio de mirar la Escritura. Es por medio de mirar su palabra, no es por medio de otra cosa. Tenemos seguridad de que somos de Dios si amamos conforme a lo que nos manda la palabra del Señor. Por eso el versículo 18 dice: no amemos ¿de qué? ¿Quién recuerda cómo se llamaba el título del mensaje pasado? No amemos de boca para afuera, ¿no? Por eso Él nos manda a amarnos para que conozcamos y otros también conozcan que somos verdaderamente sus discípulos y que somos verdaderos hijos del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que la manera más segura de saber que le pertenecemos a Dios y que Dios permanece en nosotros es por medio de prestar atención a lo que nos dice su palabra. ¿Cómo podríamos nosotros evaluar si estamos viviendo sinceramente nuestra relación con el Señor si no vamos a la Escritura? Si no vamos a su palabra, si no quiero pasar tiempo con la voz de Dios, la voz autorizada de Dios, aquella que me da las directrices para poder vivir conforme a este llamamiento que Dios ha hecho. Por tal razón, la palabra de Dios dice que debemos caminar sobre el terreno del amor al prójimo, pero a veces, hermanos, si somos sinceros y nos damos cuenta cómo estamos viviendo y todavía estamos insultando y todavía estamos odiando y todavía tenemos rencor en nuestro corazón, no estamos viviendo de esta manera.
y todavía no amamos a nuestro cónyuge, y todavía no amamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, a todo aquel a quien el Señor ponga en nuestro camino. Ese es el terreno sobre el cual todo hijo de Dios debe caminar. Por eso el Señor dice, no amemos de boca para afuera, sino en hecho y en verdad, dice el versículo 18. Y dice, en esto conocemos que somos de la verdad. Esa es la evidencia. ¿Cómo tú puedes saber si eres un verdadero hijo de Dios? Es porque vives amando a tu prójimo, porque amas a tu cónyuge, porque amas a tu esposa a pesar de sus errores. No, yo no amo porque ella es muy grosera conmigo. Pastor, ¿cómo yo puedo amar a mi mujer? No me pida esas cosas. ¿O cómo yo puedo amar a ese hombre que no es atento, que ha perdido los detalles, que ya no me trae esos regalitos? Ni siquiera para mi cumpleaños se ha acordado de traerme algo. El terreno en el cual camina todo creyente debe ser el amor. Y la palabra del Señor nos está hincando, hermanos. No es venir a la iglesia. No es tocar alabanzas. No es servir, es vivir en el amor a los demás. Porque es una forma sacrificial de vivir. No es fácil vivir amando. Nos cuesta. Porque tenemos que a veces invertir, ¿no? Invertir tiempo, a veces invertir dinero. Y los esposos a veces decimos, pero ¿cómo le voy a comprar un ramo de flores a esa mujer? Si ella me exige que tengo que tener toda la comida pagada, tengo que tener la teta, la leche y todo. Y a veces, hermanos, no queremos invertir tampoco en las cosas que valen la pena. Alguien me decía, Mario, me siento feliz de que Dios ha hecho algo sobrenatural en mi matrimonio. Y el amor entre mi esposa y yo ha regresado. Qué lindo, porque eso es lo que debe suceder en un hogar cristiano. Si hay roces, si hay problemas, el fin de todo eso debe ser regresar al amor con el cual Dios nos ha amado. Amarnos sinceramente. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo del 8 en adelante. Romanos capítulo 13. Versículo del 8 en adelante. Dice, no debáis a nadie nada, sino, ¿qué cosa? El amaros unos a otros. Hermanos, para el cristiano amar es atender una deuda. Todos estamos en deuda. A todos se nos ha sobregirado una cantidad de amor que nunca la podremos pagar porque es el amor de Cristo. Porque es su sacrificio. Y mire lo que dice más adelante. Porque el que ama ¿a quién? Al prójimo ha cumplido la ley. Ya sabemos lo que le vamos a responder a cualquiera que nos exija cumplir la ley. El día de hoy hay muchos grupos, hermanos, que están buscando regresar a las obras de la ley. El apóstol Pablo aquí nos dice que si yo amo a mi prójimo, he cumplido toda la ley. En eso se resume. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. En esta expresión se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es natural. El amor que uno tiene por uno mismo, de cuidar su cuerpo, de peinarnos, de arreglarnos, de alimentarnos, es algo natural. El ser humano nace con ese amor. Puede distorsionarse en el camino de la vida, pero es algo natural del hombre. Así como tú te amas a ti mismo, cuida también del otro. Así como tú te vistes a ti mismo, viste también al otro. Así como tú te alimentas a ti mismo, alimenta también al otro. Así como tú te das un detalle y te vas a comer
algún lugar especial porque dice, hoy día me lo merezco. ¿Cuántos hemos hecho eso? Hoy día me merezco una mojada de chocolate, dice alguien por ahí. Y se va al Sweet and Coffee. Así como nosotros, hermanos, nos damos cariño a nosotros mismos y nadie nos tiene que decir. Asimismo, el Señor dice, ama a tu prójimo como tú lo haces contigo mismo. El amor no hace mal al prójimo, dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por tal razón, hermanos, no podemos confiarnos en lo que nos diga nuestro corazón con respecto a estas cosas. Porque no se trata de cómo me siento, porque a veces uno está siempre esperando cómo me siento, ¿no? Si me siento bien, entonces hago bien. Si ando mal, entonces le pongo mal la cara a todo el mundo y que no me estén molestando. No es cómo se sienta el corazón. Mire lo que dice el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, miren, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios. ¿Y qué dice? Y Él sabe todas las cosas. Mayor que tu corazón es Dios. Dios es el que gobierna sobre todo. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, cuando habla de Jehová, todo el libro de Daniel, cuando ustedes lo estudian y lo leen, se van a dar cuenta que siempre es el Dios altísimo. Siempre es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Siempre es el Señor, siempre es el Elión. Mayor que nuestro corazón es el Señor. Mis amados hermanos, no hay ninguna cosa que pueda a nosotros quitarnos la certeza de que somos hijos del Señor si su palabra nos da esa garantía. Por eso confiamos en su palabra. No es como tú te sientes para saber y tener la certeza de que tú eres un hijo de Dios. Hay mucha gente que constantemente todavía está dudando de su salvación. Todavía está dudando de que si un día mirará al Señor. No podemos, hermanos, dejar que nuestro corazón sea el termostato, sea el que mida la temperatura en nuestra relación con el Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto al corazón. Mire lo que menciona Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios 28, 26. ¿Tenemos que confiar en nuestro corazón? ¿Qué dice el mundo sobre el corazón? Haz lo que te dicte tu corazón. El mundo dice eso. Yo hago lo que siento hacer. Si no lo siento, no lo hago. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón, ¿qué es? Es necio. Es necio, es insensato, se deja engañar. No podemos confiar en nuestro corazón porque eso es, hermanos, necedad, según la Biblia. Mas el que camina ¿en qué? ¿Y dónde está la sabiduría? En la palabra del Señor. Toda ella es palabra de sabiduría. No necesitamos que alguien venga delante de nosotros y nos dé palabra de sabiduría si tenemos, hermanos, la fuente más completa de sabiduría. Lo que nos hace falta es acercarnos a esa fuente. Porque a veces confiamos más en los hombres. Si no me lo dice el pastor, si no me lo dice el hermano, todavía no cambiamos, no actuamos, no nos movemos. No confíes en tu corazón, confía en la palabra del Señor. De la misma manera como por nada de este mundo confiaríamos en un delincuente o en un criminal sobre alguna cosa que nos diga. De la misma manera, hermanos, dice la Biblia que no podemos confiar en el corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice,
Engañoso es el corazón. ¿Quién, más que todas las cosas, y perverso, quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Es engañoso. Y no solo engañoso, es malo. Es perverso. ¿Qué decía el Señor Jesucristo sobre el corazón? Porque de adentro del corazón sale ¿qué cosa? Los malos pensamientos, las malas palabras y todas las cosas, hermanos, que podemos a veces hacer si no buscamos al Señor. Por eso, mis amados hermanos, la confianza más grande de que somos hijos de Dios nos la da su misma palabra. No es nuestro corazón, no es un hombre, es su palabra. Y debemos examinar nuestras acciones. Debemos someter nuestras acciones a la luz de esa palabra que nos guía. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que hacer la voluntad de Dios. Porque aquí dice, el que me ama tiene que hacer mi voluntad. El que me ama tiene que guardar mi palabra. El que me ama tiene que hacer las cosas que yo les mando. Y la segunda cosa que aprendemos es que hacer la voluntad de Dios solo es posible en dependencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viviera en nosotros, no seríamos capaces de vivir conforme a ese estándar, a esos parámetros. No pudiéramos, porque es por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Es en dependencia del Espíritu Santo. Ya hemos visto algunas características del Espíritu Santo en estos 3 primeros capítulos. Que Él es el Paracletos, que Él es ese paracaídas, ¿no? Para cuidarnos de toda caída, de toda destrucción. Mis amados hermanos, si guardamos su palabra, podemos tener la confianza de pedir conforme a la voluntad de Dios. Mire el versículo 22, lo que dice nuestro pasaje principal. Y cualquiera cosa que pidiéremos, dice, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante del Señor. La condición para que el Señor, hermanos, nos dé conforme a nuestras peticiones. Y a veces no consideramos esta enseñanza. Y decimos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Y sí, es verdad, pero yo debo deleitarme en el Señor. Y deleitarme en el Señor no es solamente, hermanos, deleitarme en el tiempo de alabanza de la iglesia. ¿Cuántos nos deleitamos alabando al Señor? Yo me gozo, me deleito, es el tiempo precioso que lo espero con ansias. Pero deleitarme en el Señor es más que eso, es más que eso. Deleitarme en el Señor es deleitarme en la vida que viene como resultado de obedecer al Señor. Dios no quiere tu mal. Dios no quiere que nosotros suframos, hermanos. Por eso Él nos ha dejado su palabra, para obedecerla y conforme a su palabra, vivir libres de toda depresión. Vivir libres de toda aflicción de espíritu, de toda ansiedad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo sobre la ansiedad? Si nosotros confiamos en nuestro Padre, podemos dejar toda ansiedad. Por nada estéis afanosos. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las plantas, ¿cuánto más cuidará de vosotros? Mis amados hermanos, el Señor promete que si tenemos un corazón recto delante de Él, podemos pedir lo que queramos. Deja que el Señor transforme tu corazón por medio de estar en su presencia. Deja que el Señor haga recto tu corazón, cambie tu corazón. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué Dios concede las peticiones del corazón? Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3.
Mire lo que dice. Mas Salomón, ¿qué cosa? Amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Cuáles eran los estatutos de su padre David? La ley de Dios. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. En otras palabras, el Señor le estaba garantizando que cualquier cosa que él pidiera, él se la iba a dar. Pide lo que quieras que yo te dé. Mire lo que dice. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué cosa? Entendido para juzgar a tu pueblo. Mire lo que le pide. Tiene concordancia con el corazón que ama al Señor. Tiene concordancia, relación con el corazón que anda en los estatutos de Jehová. Teniendo muchas cosas que pedir aquí. Él le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Y qué dice el versículo 10? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Hermanos, cuando nosotros amamos al Señor y obedecemos su palabra, no vamos a pedir para nuestros deleites. Señor, dame un BMW. Señor, dame una casa en la isla Mocolí. No, vamos a pedir conforme a su corazón, a su voluntad. Mis amados hermanos, es solamente gracias a la ayuda del Espíritu Santo que podemos pedir conforme a su voluntad. Es porque el Espíritu Santo vive en nosotros que podemos tener esta confianza. Que podemos hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Porque el hombre natural odia la ley del Señor. Y a veces el pueblo de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Usted puede preguntarle a cualquier persona en la calle y decirle: ¿tú amas a Dios? Oh, yo camino con Dios y yo sin Dios no soy nada. Dios siempre está conmigo, dice la gente. Pero mire cómo actúa, mire cómo se comporta. Ellos demuestran con sus vidas, con sus acciones, que su corazón está lejos de la ley de Jehová, de la ley del Señor. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos demasiado débiles para pedir conforme a la voluntad del Señor. No podemos. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ni siquiera nosotros podemos, hermanos, saber lo que es más conveniente para mí mismo. O sea, ni siquiera tenemos esa capacidad de decir: bueno, yo le voy a pedir al Señor esto porque esto me conviene. Si no es por medio del Espíritu Santo que me ayuda en esa debilidad. Dice: no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Pero al que escudriña los corazones, el Espíritu Santo sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿qué cosa? Por los santos. Hermanos, dejemos que sea el Espíritu Santo actuando y viviendo más en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia: no andemos en la carne, andemos en el Espíritu? Si es que el Espíritu Santo verdaderamente vive en vosotros. Guardar su palabra demanda creer en el Hijo y vivir en su amor para tener verdadera comunión con Dios. Mire lo que dice el versículo 23 de Primera de Juan. Y este es un mandamiento: que creamos en el nombre de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dos mandamientos fundamentales. Primero, creer en el Hijo de Dios. Y segundo, amarnos como Él nos ha amado. Ahora, ¿qué significa creer en el Hijo? Porque parece fácil, ¿no? Todo el mundo cree. Tú le preguntas a cualquier persona: ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Cristo? Y parece que todo el mundo se va a salvar porque todo el mundo cree. O sea, la salvación está en todos. Pero ¿qué significa creer en el Hijo si hasta los mismos demonios creen en Él y tiemblan ante su presencia? ¿Qué significa? Veamos un poquito. La palabra creer viene de la raíz pistis, es decir, de la misma raíz de la cual viene la palabra fe. En todo caso, lo que el Señor nos está diciendo aquí es: ten fe en Cristo. Pero ¿qué significa ahora tener fe en Cristo? Significa estar comprometido con Él. Creer en Cristo no es un acto, no es un hecho meramente emocional o intelectual. Comienza así en nuestro entendimiento por medio de escuchar el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Pero cuando ese entendimiento que ha llegado a nuestra mente y ha bajado a nuestro corazón, por decirlo de una manera un poco literaria, ese entendimiento debe, hermanos, producir en nosotros un compromiso tal en que yo entiendo y reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he alcanzado es de Dios y le pertenece a Él, y se lo voy a dar totalmente a Él. Básicamente es hacer lo mismo que Cristo hizo por ti. Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre, no dio el 10% de su sangre, porque hay gente que dice: no, ya no se debe dar el 10%, ¿sí? Bien espirituales, ¿no? Bien académicos, ¿no? No, ya no. Ahora vivimos en la gracia y ahora yo doy lo que quiero, dicen. Cuando entendemos, hermanos, que el Señor no dio el 10%, dio su vida entera, total, sufrió hasta lo sumo, se humilló hasta lo sumo por ti, sufrió el abandono de su Padre. Hay gente que dice que no, Dios no lo abandonó porque Dios no va a abandonar a su Hijo. Sí, lo abandonó, y eso lo dijo el Señor. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Él llevó el castigo que tú merecías, por eso Él sufrió el abandono de su Padre.
Porque producto de tus pecados y producto de tus rebeldías y de nuestras iniquidades, nosotros merecíamos ser abandonados totalmente. Pero para que eso no sucediese, Él tomó el lugar de todo lo que tú merecías. Por eso Él sí sufrió el abandono de su Padre. Se dio totalmente. Por eso es un compromiso con Cristo. La pregunta es, ¿estamos comprometidos con el Señor? Vivimos demostrando que nuestro compromiso es total e incondicional con aquel que se dio totalmente por ti y por mí. No es suficiente con simplemente decir que se tiene fe en Cristo o profesar creer en Él. No es suficiente, hermanos. La verdadera fe en Cristo se manifestará en el compromiso de seguir su voluntad, de servirle, de obedecerle, de honrarle con todo lo que somos, con nuestras acciones en dependencia del Espíritu Santo, porque si no hay Espíritu Santo, no se puede. Es por medio de una transformación que Dios ha hecho, un lavamiento, un cambio total de ser, de hombre. Ya el Humberto pasado murió. Ahora este es uno nuevo. Ha nacido una nueva Shirley. Ha nacido un nuevo Mario. El antiguo quedó atrás. Mateo capítulo 7, y con este terminamos. Versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, 21 al 23. ¿Qué pasa con aquellos que confesaban al Señor? ¿Qué pasa con aquellos que profesaban la fe en Cristo? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser posible, Señor, esto? Pero si yo cantaba y confesaba ahí en el púlpito, pero si yo era pastor y predicaba tu palabra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, el reino de los cielos no se trata de ministerios. El reino de los cielos no se trata, hermanos, en servicio, no. Hay mucha gente que sirve, que da, que dona, que apoya, que colabora, que hace transferencias grandes de dinero, que diezma. Pero el reino de los cielos no consiste en esto. Consiste en algo que nace de un corazón transformado y cambiado. El que hace la voluntad de mi Padre. Tú puedes diezmar, tú puedes dar, tú puedes donar, tú puedes hacer muchas cosas. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? Si tú vas a diezmar y si vas a dar, tu corazón debe estar recto delante del Señor. Por eso el Señor le dice, mira, si tú tienes algo contra tu hermano, no me traigas tu ofrenda. Déjala, ve, reconcíliate con tu hermano. Una vez que hiciste eso, trae tu ofrenda y déjala en el altar. ¿Se dan cuenta que para Dios cuenta más nuestro corazón? ¿Cómo está? Es recto delante de Él, lo ama a Él. Dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eran pastores, eran profetas, dice aquí.
En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué cosa? Muchos milagros. La gente aplaudía. Ese es un siervo del Señor. Había miles, millones de gente en esas campañas. Pero luego ellos se ven confundidos al final de los tiempos. Señor, ¿no hice eso yo? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Hermanos, cuenta más tu corazón. ¿Cómo está delante del Señor? Pongámonos a cuentas. No es lo que tú hagas, no es lo que hemos logrado, no, hermanos. Nuestro galardón no consiste en hacer cosas visibles. Nuestro galardón consiste en amar al Señor con un corazón sincero y que Él pueda decir: Él es conforme a mi corazón. La base de nuestra fe, de nuestros pensamientos y de todo lo que hay en nuestro corazón debe ser la palabra de Dios. Por eso no nos alejemos de su palabra. Si no queremos pecar, no nos alejemos de su palabra. No nos alejemos de la comunión con Dios. ¿Tienes la certeza de ser hoy un hijo de Dios? ¿Tienes esta certeza en tu corazón? ¿Tienes la certeza de que un día irás al cielo, el día que el Señor te llame a su presencia? Si la tenemos, el Señor nos manda a perseverar, a seguir adelante en nuestra madurez y relación con Él. Y si no la tenemos, el Señor nos da una buena noticia y nos dice: clama a mí. Acércate a mí, invoca mi nombre. El día de salvación, hermanos, puede ser hoy mismo, solamente si te arrepientes de todos tus pecados y los sigues. Sigue al Señor, sigue sus pisadas, sigámoslo a Él con todo nuestro corazón. Apartémonos de todo pecado y roguemos al Señor por salvación, que está dispuesto a darnos conforme a su misericordia y a su gracia. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra una vez más ha hablado a nuestros corazones y nos ha enseñado la importancia de tener un corazón recto y un corazón, Señor, que te ame, que busque hacer, Señor, tu voluntad. Guíanos como hijos de Dios. Yo te ruego, Señor, que si alguien en este lugar no tiene la certeza, Señor, de que un día irá al cielo cuando tú le llames a su presencia, si alguien en este lugar todavía no tiene la certeza de ser un hijo de Dios, yo te ruego, Señor, que pongas en su corazón el clamar a ti, que mueva su voluntad para salvarlo, oh Dios. Que lo muevas a buscar a ti, que quites de sus ojos todas las tinieblas, oh Dios, que Satanás ha puesto en su vida. Que el pecado, Señor, tapa para no ver la luz de Cristo. Ayúdanos día a día, Señor, a seguir viviendo purificándonos, a seguir perseverando, a seguir madurando en tu palabra, porque tú eres bueno y fiel, Señor, y nos has demostrado, Señor, tu gran amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones.